Bueno, me recuerda algo mi esposa, es que el miércoles estamos invitados a la tercera, hermanos. Entonces, la iglesia, quedamos todos invitados a respaldar el culto misionero de Damas Dorcas en la sede tercera. De todas maneras, ¿qué hacemos con el programa de los amigos? Levanten la mano los que no son bautizaditos, a ver, todavía. ¿Nos quedamos en el programa aquí o nos vamos a la tercera? ¿Nos vamos a la tercera? Sí, listo. Entonces este miércoles postergamos la enseñanza para los amigos y nos vamos todos a la sede de San Francisco, sede tercera, a gozarnos allá en ese hermoso culto con la ayuda del Señor. Libro o carta, perdón, del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 5 y 6. Colosenses capítulo 2, versos 5 y 6. Y vamos a adentrarnos, hermanos, en lo que nos resta del tiempo de esta escuela dominical, estudiar un momento la preciosa palabra del Señor Jesús. Cuando hayan encontrado, me confirman con un amén, y a una misma voz, todos vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios, Filipenses, luego sigue Colosenses. En el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, creo que ya encontramos todo, ¿cierto, hermanos? Leamos entonces la palabra del Señor en esta linda mañana que contamos con la hermosa presencia del Señor y la buena visita estamos rodeados de jóvenes, hermanos. Mire a su lado y verá, estoy jóvenes de diferentes caras, de todo tamaño, todo color, de toda clase de muchachos y muchachas. Entonces les damos la bienvenida una vez más. Colosenses 2:5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Andad en Él. Oremos al Señor, hermanos, que Dios nos bendiga de una manera muy bonita en esta mañana y trate el Señor con nosotros y nosotros permitamos que Dios trate con nosotros. Inicien a ver la juventud, levanten la mano todos los jóvenes. Ahora sí ustedes nos van a guiar en la oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, mi Rey. Aquí estamos, Señor y Padre bendito de los cielos, una vez más en tu presencia, para hacer tu voluntad, Señor Jesús, para poner nuestro corazón en tus manos, para que tú lo moldees, Dios amado, para que tú trates con nosotros y esa hermosa obra que un día iniciaste en cada vida, Señor, la perfecciones, la continúes realizando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos, Dios y Rey, que nos bendigas, que hables al joven, al niño, al adulto, al anciano. Obra maravilla, Señor, en tus manos pongo mi vida y la de cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Allí con nuestras manos arriba, si desea, nuestros ojitos cerrados, símbolo o señal de cerrar los ojos quiere decir que nos estamos olvidando de lo que está a nuestro alrededor, de lo que está fuera de nosotros y nos ubicamos solamente en las cosas del Señor. Amén. Para eso que uno cierra los ojos, no es por la pena, sino para señalar que queremos olvidarnos de todo lo que nos rodea y poner nuestra mente en el Señor. Y vamos a decirle: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Digámosle con el alma al Señor: te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio
estoy. A su nombre, gloria, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, tu iglesia en esta mañana, Dios amado. Para ofrecer todo lo que somos, Señor, lo que hay en nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos por Él, para Él? Traer nuestra vida en sacrificio ante la presencia de Dios en esta mañana. Decirle todo mi ser, Señor Jesús. No me reservo nada para mí, toda mi vida la entrego a ti. Entrego a ti. Hay una razón, porque Él es nuestro Dios. Confesémoslo en esta mañana, que Él es nuestro Dios. Él es digno de la adoración, por eso si usted siente alabarlo, exaltarlo, aplaudirlo, hágalo en esta mañana. Porque es el momento de reconocerlo a Él como el Dios de nuestra vida, como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, como el soberano Rey de los Reyes en esta mañana. Y reconocer que Él está aquí en medio de nosotros. A su nombre, gloria. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Aleluya. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor Jesús. Eres aplauso con libertad a Jesucristo. Es el nombre de Jesús. Bendito y adorado es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Pueden sentarse, estimados hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor para con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Vamos, hermanos, en esta mañana a meditar en la palabra del Señor bajo el tema el señorío de Cristo. Amén. Vamos a hablar de el señorío de Cristo el Señor. El pasaje que leímos dice, o el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, debemos nosotros andar en Él. Amén. Vamos entonces hoy a estudiar este tema de el señorío de Cristo, pero puntualmente en nuestra vida, ¿no? Porque Cristo es Señor de toda la creación, de todo lo que existe, pero vamos a hablar de la importancia de reconocerlo y lo que significa tener a Dios como nuestro Señor. Hay un afiche por ahí, a veces lo venden en afiche, el pensamiento de las quejas de Dios, ¿no? ¿Sí lo han leído alguna vez ustedes? Sí. Y una de esas quejas de Dios dice, me llamas Señor y no me obedeces, ¿no? Y eso pasa a veces. Eso es lo que sucede en el diario vivir. Todo el mundo le dice a Dios, le dice Señor, mi Dios. Pero dice, me llamas Dios, me llamas Señor y no me amas, me llamas Señor y no me obedeces, me llamas Señor y no me tienes en cuenta, me llamas Señor y bueno, y no eres fiel, me llamas Señor y no te interesas por mí, una cantidad de cosas. Entonces, qué importante, hermanos, analizar el verdadero significado o lo que significa en realidad que Dios sea el Señor de nuestra vida. Amén, porque decirlo es fácil, ¿no? Eso es sencillísimo.
decir Dios, Él es el Señor, pero otra cosa es entender y vivir de acuerdo al señorío de Cristo nuestro Salvador. El término Señor es sinónimo de amo, es sinónimo de dueño, sinónimo de nuestro patrón, sinónimo de nuestro guiador, de nuestro rey, del que vela por nosotros, del que dirige nuestra vida. Todo eso significa que Dios sea nuestro Señor. En San Mateo, el capítulo 7, el verso 21, hay un detalle importante que Dios nos da a conocer, y precisamente fue el Señor quien lo dijo. Y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Por lo que decíamos, quien le diga Señor a Dios, eso sobra en el mundo. Mucha gente le dice Señor a Dios, pero el Señor aclara y dice, dando a entender que muchas personas no han entendido el significado del señorío de Cristo. Entonces Él dice: no se confundan, no se equivoquen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que esto aquí no se trata solamente de hablar, de decir, sino de hacer. Una cosa fácil es decir, pero otra cosa es hacer. Amén. Entonces no todo el que dice simplemente Señor, para él ya Dios es su Señor, no, sino el que hace la voluntad de nuestro Salvador. Tener al Señor en nuestra vida, o decir que se vive bajo el señorío de Cristo, es vivir, hermano, bajo el dominio del Señor, vivir bajo el mando del Señor. Por eso el apóstol dijo: así como nosotros recibimos al Señor, debemos hacer ¿qué? Debemos andar en Él. Hay una pregunta interesante que desarrollaremos en el transcurso del tema, y es si nosotros recibimos a Dios como nuestro Señor, porque creo que aquí estamos la gente que recibimos a Cristo como el Señor. Ahí levanten la mano los que un día lo recibimos. Y un día ahí de rodillas en un altar le dijimos: Señor, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te recibo como mi Señor, hoy te recibo como mi Dios. Entonces la pregunta sería: ¿por qué a veces los creyentes cometemos errores? ¿Por qué a veces pecamos? ¿Por qué a veces no hacemos lo que realmente, o todo lo que Dios manda? Porque si Él es nuestro Señor, eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿cierto? Si Él es nuestro patrón, si lo recibimos como el Señor de nuestra vida, entonces Él debe ser el que nos gobierna. Pero a veces se nos sale el humano, la humanidad, y empezamos a veces a hacer cosas de acuerdo no a la voluntad de nuestro Señor, sino a la voluntad de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón sucede esto entonces, hermano? Mire, la voluntad de Dios y el deseo del Señor, el propósito de Él, es que Él quiere tomar señorío total en nuestra vida. Que Él quiere ser el Señor de mis ojos, de mis manos, de mis pies, de mis sentidos, de mis emociones, de mi corazón, de mi mente, de todo. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Pero para analizar esto vamos a mirar 4 cositas bien interesantes que están dentro de nosotros, que hacen parte de nosotros. Vamos a mirar lo que es el corazón del hombre, lo que es las emociones del ser humano, lo que son o es la razón que tiene el ser humano, y también miraremos la voluntad. Analizando cómo funciona esto del corazón, de la emoción, de la razón y de la voluntad, entenderemos por qué a veces cometemos errores y le fallamos al Señor y no nos dejamos guiar de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que ha recibido al Señor practique tales cosas, que haga todavía, viva cierto estilo de vida que no es acorde a la palabra del Señor? Y uno se pregunta, ¿cómo vivir como Dios manda, no como Dios le agrade? ¿Cómo lo hago? Creo que es la pregunta de todo creyente. Todos quisiéramos que alguien nos dé
un resumen, una sola palabra, ojalá, para usted vivir conforme a la voluntad de Dios 100%, haga esto y ya. Quisiéramos eso a veces, ¿no? Pero no es tan sencillo. Lo que Dios quiere que hagamos no lo podemos resumir en una sola frase, porque la obra de Dios es un proceso, es una obra grande, especial, y para uno hacer la voluntad de Dios y para que Cristo tenga, o para poder agradar a Dios, se necesita que el Señor en verdad tenga, valga la redundancia, tenga señorío en nuestra vida. Cuando en el creyente no hay completo señorío, cuando el creyente no vive en realidad bajo el señorío de Cristo, entonces por eso es que a veces no hacemos lo que a Dios le agrada. Quiere decir que para uno poder hacer todo lo que a Dios le agrada y no fallarle a Él, nos toca estar bajo el señorío de Él. Amén. Esto es como por ejemplo con lo que sucede con los hijos. Cuando los hijos se salen de las manos de los padres, ¿qué hace ellos? ¿Cómo es su conducta? Cuando se salen de las manos de los padres, la conducta es mala. Pero cuando un muchacho está allí, bajo la rienda de papá y mamá, ¿cómo es su conducta? Es buena. Lo mismo sucede, hermano, con el creyente. Cuando el creyente está bajo el señorío de Cristo, su conducta es buena. Pero si el creyente no vive bajo el señorío de Cristo, su conducta no va a ser buena. No va a ser agradable ante los ojos de Dios. No va a poder agradar a Dios como tal vez Dios demanda de nosotros, sino que tal vez tendrá descontroles en su vida espiritual. Para nosotros poder agradar siempre a Dios, necesitamos que el Señor tenga control sobre estas 4 áreas o partes de nuestra vida. Sobre el corazón, las emociones, la razón y la voluntad. Vamos a mirar el desarrollo de esto. ¿Qué son las emociones? Mire, las emociones diríamos que son nuestros sentimientos, ¿cierto? Es lo que uno siente, es esa alegría es una emoción. O puede ser esa tristeza, esa es una emoción. Lo que uno siente, ese motivo de felicidad, eso que lo hizo reír o eso que lo hizo llorar, a eso le llamamos emociones. Amén, ¿sí estamos de acuerdo, hermanos? ¿Y qué es el corazón? Bueno, el corazón, hablando no en términos literales, es el motor, es la fuente que produce los deseos, los quereres del ser humano. Ese es el corazón. ¿Qué es la razón? La razón diríamos que es la voluntad, es el conocimiento, es la mente. Esa es nuestra razón, ese conocimiento que nos hace pensar. Y la voluntad, hermano, tiene que ver con nuestro accionar, nuestro actuar. Así funcionamos los seres humanos. Nos mueven las emociones, luego pasa la emoción al corazón, del corazón viene la razón a hacer su trabajo y luego viene ya la voluntad. ¿Cómo es el procedimiento? Mire, por eso cuando alguien peca contra Dios, el proceso del pecado es ese mismo. ¿Cómo empieza la acción de un ser humano? Lo último que hace el hombre es el accionar, es la voluntad. Pero eso es lo que se ve ya. Cuando el hombre actuó, es porque ya había venido un proceso atrás, ¿no? Por eso es que el pecado tiene un orden y tiene un proceso. La Biblia habla de la concepción, ¿cierto? De la aceptación, y luego dice que es el que da luz el pecado. A veces nosotros los seres humanos creemos que el pecado nació cuando nosotros lo vimos, ¿cierto? Y resulta que no es así. Cuando uno mira el pecado es cuando el pecado ya dio a luz, pero el pecado ya hace tiempo se había concebido, se había venido gestando hace tiempo, y cuando cumplió los 9 meses de haber sido concebido, de engendrado, de haberse gestado ya, a los 9 meses, ¿qué pasa? Salió el chiquillo, ¿cierto? Salió el niño. Así mismo es el pecado. Cuando uno mira a un creyente que por ahí lo encontró mal parqueado, uy, pecó ese hermano. No, el pecado ya había hace rato estaba en él. Ya había sido engendrado, ya había sido concebido, se había venido gestando. Entonces cuando usted lo vio tomándose la cerveza, fue cuando el pecado dio a luz ya. ¿Sí me hago entender, hermanos? Cuando entonces la muchacha aparece en embarazo, uy, pecó, no, ya ahí se vio el daño, pero el daño lo habían hecho ya hace rato, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede. Entonces en ese mismo orden sucede con el pecado. ¿Cómo funciona el ser humano? Lo primero que nos mueve a nosotros son las emociones.
Y las emociones no es que sean malas, las emociones son naturales. Todos nos emocionamos. Hay veces hay quienes dicen o quienes están en contra de las emociones. No es que usted es emocional y se deja mover de las emociones, no. Todos somos emocionales. Y las emociones son las que nos llevan a hacer las cosas a nosotros. Nadie se ríe por reírse, algo lo hace reír. ¿Sí o no, hermano? Nadie llora por llorar, una emoción, algo que lo movió, un sentimiento que lo hizo llorar. Nadie viene al culto porque sí, hay un sentimiento que lo mueve. Uy, qué bendición ir a la iglesia, se emocionó porque va a estar en la presencia de Dios, porque es el culto, porque voy a oír la palabra de Dios. Entonces esa emoción es la que nos lleva al accionar. Pero ¿en qué orden? Entonces, lo delicado no es que las emociones sean malas. El problema de las emociones es que las emociones son unos títeres que son movidas por fuentes externas. Entonces nuestras emociones son movidas por todo lo que sucede en nuestro exterior. Sea bueno o sea malo, todo lo que nos rodea produce emociones. Amén, hermanos. Todo lo que nos rodea produce emociones. Todo lo que usted mira allí a su lado y hay un hermano que le cae bien, pues aunque todos nos deben caer bien, ¿no? Pero algunos más que otros de pronto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se siente usted? Uy, alegre, ¿no? De pronto el muchacho que le gusta a esa muchacha de casualidad se le sentó justo hoy al lado de esa muchacha. ¿Cómo se pone ese joven? Hermano, emocionadísimo, y cogí el cielo a dos manos, feliz, ¿sí? Pero puede ser que de pronto se sentó la que él no le gusta, mejor dicho, ni nadita. ¿Y cómo se siente él? La hermanita, no habría dónde sentarse, ¿cierto? No, pero eso no pasa aquí en la iglesia, ¿no? Aquí todos nos amamos. Pasa como el joven que iba en un carro, ¿no? Entonces iban allí en la camioneta, en las sillas de atrás y saben que hay 3 puestos, ¿no? Y lo echaron a él al medio. Y entonces a un lado iba una muchacha bien elegante y al otro lado iba, con el respeto de las ancianas, iba una ancianita, ¿sí? Entonces, claro, en los carros, en las curvas, pues uno deladea, ¿no? Y entonces cuando el carro daba la curva para acá y la fuerza gravitacional, ¿sí? La fuerza centrífuga lo empujaba hacia donde la anciana, poder en el nombre de Jesús, decía, y agarraba duro de acá. Y cuando daba la curva para el otro lado y lo recostaba la muchacha, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces miren que lo que nos rodea nos produce emociones, sean buenas o sean malas, ¿sí? Entonces las emociones son unos títeres movidas por diferentes fuentes externas, pero esas emociones no son las malas, eso es natural. Lo malo, al que está mal en su corazón, le produce emociones agradables. Al que está bien con Dios, la emoción, el sentimiento que le produce es de rechazo, pero algo nos produce. O sea que a los creyentes, al buen creyente, lo malo también le produce sentimientos, pero no necesariamente sentimientos de querer hacerlo, sino sentimientos de rechazo. Ese sentimiento es una emoción. ¿Le ha pasado alguna vez que usted escucha una canción mundana por ahí y usted siente algo o no? ¿Qué siente? Pues si es un creyente bien parado, usted siente algo, no vamos a decir que no. ¿Qué siente? Siente rechazo. A esa canción le fastidia, esa música, y uno va y prende la de uno. ¡Ah, qué alivio! O sea que todo nos produce emociones. Amén. Sean buenas o sean malas, pero nos produce. Al que tiene su corazón desviado, pues lo mundano le produce deseos de hacer lo malo, pero al que está bien también le siente algo, siente rechazo hacia esa actitud. Entonces, esas emociones, hermanos, no se quedan allí simplemente. Esas emociones van al corazón. Por eso decíamos a ver el orden. ¿Cómo es que produce? ¿Qué es lo que lleva al hombre a actuar? Sea actuar bien o actuar mal, todo bien tiene un proceso. Viene de la fuente externa que nos produce una emoción. Y esa emoción le transmite una información a nuestro corazón. Amén. Le manda allí la información, allí un conector le manda la información al corazón. Y entonces cuando esa emoción mandó la información al corazón, es cuando eso se convierte en un deseo
profundo. Y el deseo puede ser de dos clases. Puede ser un deseo bueno, lo que decíamos, o puede ser un deseo malo. ¿Quién produce los deseos? El corazón. Dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre de su tesoro, de su corazón, saca cosas buenas o saca cosas malas. Entonces, ¿qué sucede para que el corazón produzca deseos? Hubo una emoción que le mandó la información, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que decía, el muchacho se sentó al lado de la muchacha que le gustaba y él se emocionó, y esa emoción fue a su corazón y le produjo un deseo. Uy, yo voy a aprovechar hoy para decirle que le gusta. De pronto puede ser, ¿no? ¿Qué más le puede producir? Voy a aprovechar de hacerme amigo o amiga de esa joven. Produce un deseo, esa emoción produce un deseo. Y entonces el corazón produce los deseos, dijimos, pueden ser buenos o malos. Quiera Dios que nuestro corazón solamente produzca buenos deseos. Esa es la voluntad del Señor, que produzca buenos deseos. Y entonces el deseo no se queda allí en el corazón, sino que el deseo manda esa información a la razón. Vienen entonces las emociones, pasas a involucrarse el corazón que produce el deseo, y luego ese deseo, antes de salir a flote, viene a nuestra mente, a nuestra razón. Amén. Y por eso es que a uno de creyente le pasa que aunque de pronto algo por ahí lo emocionó y hasta sintió un deseo de hacer algo que no es debido, pero antes de que usted actúe, ¿qué pasa? Pasa por un filtro llamado razón, conocimiento. Y entonces usted, ¿qué le dice a ese mal deseo? Poder en Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Eso no hay que hacerlo. ¿Sí le pasa así o no a usted? Entonces mire cómo es que se lleva a cabo el orden de las acciones en la vida del ser humano. Viene la emoción, que es la que produce el sentimiento, pasa acá al corazón, que se convierte en un deseo, sea bueno o sea malo, y luego del corazón envía la información a la razón, a la mente, al conocimiento, y el conocimiento dice, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y entonces cuando ya ese deseo pasó, fue examinado por la razón le da un dictamen, y ese dictamen entonces le da una orden a la voluntad del ser humano, que es el accionar y el actuar. Y entonces es cuando el hombre dice o ejecuta lo que había en su mente o en su corazón. Amén. A todas las personas, antes de hacer algo, pasamos por ese proceso. Nadie se salta ese proceso. Algo motivó la emoción, se fue al corazón, se convirtió en un deseo. Ese deseo pasó por la mente examinó, se puede, no se puede, es bueno o es malo, y entonces la mente le da el dictamen, la razón a la voluntad, y le dice no lo haga porque no es la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad, que es nuestro accionar, que estaba listo para ir, como la razón le dijo no, entonces el pie se detiene, no hubo acción. O si de pronto ese corazón no vive bajo el señorío de Cristo, ni esa mente tampoco, entonces la mente no le va a funcionar bien. Y entonces dice, pues el pastor no se da cuenta. Eso le dice la mente a la voluntad. Hágale, que usted está solo por ahí, nadie va a saber. Y entonces viene el accionar. Y es cuando el creyente se encamina por malos pasos. Así que, mis amados hermanos, el hombre actúa de acuerdo a su corazón y de acuerdo a su mente, de acuerdo a lo que le produce su corazón, los deseos, y de acuerdo al dictamen que le da la razón o el conocimiento que él tenga. Independientemente, hermanos, el hombre sabe, o es el hombre, dependiendo su condición, el que decide a quién obedecerle. Si decide obedecerle al corazón, a sus deseos, a todo lo que el corazón anhela, o si decide obedecerle al conocimiento, a la razón que Dios le ha dado. Y yo creo que los creyentes tenemos mucha experiencia en eso, ¿cierto, hermano? Puede ser que a veces el corazón se nos quiere desviar y de pronto resulta algún mal deseo, un mal pensamiento, una idea, y como que el corazoncito quiere hacer algo que no se debe, pero hay un conocimiento aquí de la palabra de Dios que está grabado en nuestra vida. Hay un conocimiento en nuestra mente, en nuestra alma, y sabemos que eso es pecado ante Dios. Entonces ese conocimiento le dice a nuestra voluntad, no lo debes hacer. Amén.
Démosle una alabanza al Señor Jesús. Otra alabanza, hermanos, para nuestro Dios. Entonces, cuando el hombre, dependiendo cómo esté su corazón y cómo esté su mente, así mismo serán las acciones de él. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 17 y 18, vamos a leer estos dos versículos de la palabra del Señor. Efesios 4, verso 17 y también el verso 18. Dice así, miren: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí en este pasaje nos habla de dos áreas o dos partes en nuestra vida que son los que llevan al hombre a cometer pecado. ¿Y cuáles son? Habla del entendimiento, la razón, lo que estamos diciendo, de la mente. Y habla de ¿qué más? Del corazón, ¿no? Dice: ustedes ya no deben andar como los otros gentiles, porque los gentiles, el que no tiene a Dios, él peca porque está dominado por su mal conocimiento, tiene una mente dañada por el pecado y también un corazón perverso. Entonces, por eso es que el Señor dice: no anden así, porque los gentiles andan de acuerdo a los deseos de su corazón. Ellos no lo frenan, andan de acuerdo a los deseos de su mente, y por eso es que el hombre sin Dios, para él nada es malo. Ah, no, fumar, no tiene nada de malo. Emborracharse, no tiene nada de malo. Bailar, nada de malo, ¿cierto? Usted le pregunta a la gente sin Dios, para ellos nada es malo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por eso viven haciendo toda clase de pecado. Así que cuando el hombre vive sin Cristo, el problema, hermano, es porque hay problemas en su corazón. Cuando se vive sin Cristo Jesús, entonces el hombre tiene problemas serios en su corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 1 y el verso número 5. Entonces, textualmente hablando de esto, de los problemas del corazón del ser humano, el Señor dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. ¿Por qué peca el hombre? Porque tiene el corazón enfermo, doliente, y tiene la mente o la razón enferma. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces, si está malo el corazón y está mala la razón, la voluntad del hombre es el pecado. Amén. Eso es lo que le sucede al hombre sin Dios. Por eso a veces la gente no entiende por qué la gente peca, porque es que pecar no es bonito, pecar es feo, es malo y trae consecuencias negativas. ¿Usted cree que un drogadicto que duerme en la calle comiendo comida de los basureros, aguantando frío, hambre, lleno de mugre y sufriendo y de todo, usted cree que él lo hace porque eso es lindísimo y buena esa vida? ¿Cierto que no? Ellos no lo hacen, por eso hay gente que yo les digo: por favor ayúdenme, yo no quiero esta vida. Entonces la gente no hace lo malo porque eso sea lindo hacerlo. No, el pecado es desagradable. Entonces, ¿por qué el hombre peca? Porque tiene problemas en su mente y en su corazón. Si volvemos entonces aquí a Isaías, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Y el apóstol Pablo en Efesios 4:18 vuelve y nos dice: porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que sin conocimiento de Dios y un corazón perverso por el pecado, el hombre está en serios problemas. Las emociones son motivadas a hacer lo malo. Estamos hablando del hombre sin Dios. Y como las emociones pasan la información ¿a quién? Al corazón.
Y el corazón, como está enfermo, ¿qué producirá? ¿Buenos deseos o malos deseos? Producen malos deseos. Y esos malos deseos el corazón los envía ¿a qué? ¿A dónde? A la mente. Y si la mente está enferma y entenebrecida, ¿qué orden le manda a la voluntad? ¿Que haga lo bueno o lo malo? Que haga lo malo. Entonces, cuando el hombre tiene su corazón enfermo, su mente enferma y entenebrecida, cegada, que no discierne entre lo bueno y lo malo, a la voluntad no le queda más remedio que pecar. No le queda más remedio. Por eso es que el hombre, estimados amigos que están aquí en esta mañana, hay gente que quiere cambiar de vida por su propia fuerza y no lo pueden hacer. Por eso es que el único que puede cambiarle la vida al ser humano es Dios. Porque cuando el hombre quiere cambiar sus malos hábitos, está queriendo hacer un trabajo solo en la voluntad. ¿Sí me hago entender? Entonces le digo, no, yo voy a decirle a mi voluntad que no me lleve a tomar, que no me lleve a pecar, que no me lleve a mentir. Y el hombre no puede porque la voluntad no se manda sola. La voluntad simplemente recibe órdenes antes de actuar. ¿Recibe órdenes de quién? De la mente y del corazón. Entonces, cuando el hombre trata de cambiar por sí mismo, quiere arreglar el problema en el último nivel, en la voluntad. Y resulta que el problema viene desde el corazón. En cambio, cuando es Dios el que obra en la vida del hombre, Dios obra es en el corazón. Él cambia el alma, cambia la mente, cambia el corazón. Y entonces automáticamente cuando Dios nos cambia el corazón y la mente, la voluntad ¿qué hace? Hace lo bueno. ¿Sí? Entonces, por eso el creyente no hay que estarlo vigilando, regañándolo, castigándolo, obligándolo, porque el obedecer es un acto automático producido por el cambio de corazón, por el cambio de mente. Entonces, mientras Dios no cambie el corazón y la mente de una persona, el accionar de esa persona siempre va a ser malo. Siempre. Por eso es que uno no puede, hermano, aquí obligar a la gente, a los amigos que vienen a que se conduzcan como cristianos. Ya no, hay que dejar que Dios haga la obra. Amén. Hasta que Dios no haga la operación interna allá, siempre la voluntad de la persona va a ser inclinada hacia lo malo. Amén. En este orden de ideas, hermanos, ¿qué es lo que hace Cristo entonces? ¿En qué consiste el señorío? ¿Qué es estar bajo el señorío de Cristo? Lo que hace el Señor en la vida de uno, que lo recibe a Él como Señor, es cambiar ese corazón que estaba doliente, es cambiar esa mente que estaba enferma. Por eso dice la Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 10 y el verso 16, dice la palabra del Señor: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en qué? ¿En dónde el Señor pondría las leyes de Él? En su corazón. Y las escribiré ¿en dónde? En sus mentes. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Y por eso en el capítulo 31 de Jeremías, cuando el Señor habla de el nuevo pacto, dice que Él les dará un corazón nuevo. Y por eso David dijo: dame, Señor, un limpio corazón y renueva dentro de mí un espíritu recto, hablando de lo dentro de nosotros. Entonces lo que hace Dios para tener señorío en nosotros es arreglarnos el corazón y la mente. Y ahora el corazón y la mente de un cristiano entonces son nuevos y viven bajo el señorío del Señor. Amén. ¿Cuántos padres de familia sufren con sus jóvenes en la casa? Porque ya no quieren obedecer, porque no quieren ir a culto, no quieren ir a la iglesia, porque ya quieren inclinarse hacia lo malo. ¿Qué es lo que falta en un joven de esos? Que Dios cambie ese corazón. Amén. Porque mientras Dios no cambie ese corazón y esa mente, siempre esa mente y ese corazón enfermo darán órdenes a la voluntad del joven a hacer lo malo. Y por eso hay muchachitos que los padres les toca estar, vea, atájelos por aquí.
Le cierra la puerta aquí y se le salen por la ventana, y le cierra esa ventana y se le sale por la otra, y le toca como atajando pollitos, ¿cierto? Atájelo por aquí, que no consiga novio inconverso, que no haga esto, que no haga lo otro, que no oiga música mundana, que no mire esos programas. En fin, una lucha, hermanos, pero la terrible. ¿Cierto que así pasa el padre de familia? Porque el problema está en el corazón y en la mente de ese joven. Y mientras el problema esté en el corazón y la mente, siempre le darán órdenes a la voluntad de hacer lo malo. Entonces usted lo ataja aquí y la mente le dijo, entonces váyase por allá, y los pies se le fueron para allá. Y usted le tapó los ojos y él abrió los oídos, le tapó los oídos y abrió los ojotes allí. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que sucede con el ser humano. Ahora, cuando estamos en el señorío de Cristo y en realidad lo recibimos como nuestro Señor, dijimos que Él nos cambia el corazón y la mente enferma que había en nuestra vida. Y entonces, cuando el Señor ha hecho ese cambio en nosotros, el corazón y la mente se convierten en un filtro para nosotros. Amén. ¿Ustedes saben cuál es la función de un filtro? Sí, ¿cierto? Entonces se convierte en un filtro. Las emociones nunca las perdemos, siempre las seguimos sintiendo. ¿Qué es lo que cambia a Dios? El corazón y la mente. Entonces vienen las emociones. Hablemos ahora sí del que ya ha recibido a Cristo como su Señor. ¿Se sigue emocionando o no? Claro, todo lo que lo rodea le produce un sentimiento, sea bueno o sea malo, pero le produce un sentimiento. Entonces viene la emoción. Y la emoción le transmite ese sentimiento al corazón. Y ahora el corazón, que ya es renovado, que ya es nuevo, que ya es un filtro, entonces él filtra ese sentimiento, esa emoción, y permite o no permite ese deseo que quiere salir de él. Amén. Eso es lo que hace un nuevo corazón, filtrar las emociones. Uy, que la canción mundana que sonó por ahí, si ese corazón está sano, un filtro, quietica emoción, quietica carne, no se me emocione mucho por esa canción que es mundana, y produce un mal deseo en ese hombre, en esa mujer, ¿o no? No le produce un mal deseo. ¿Por qué? Porque su corazón está sano y se convirtió en un tremendo filtro que no permite que las emociones produzcan malos deseos. ¿Sí o no, hermanos? Que el hermano que tiene la mujer y es casado, miró otra por ahí bien elegante, bien simpática, de pronto las emociones quieren hacerle sentir algo, pero si tiene un corazón sano, ¿qué le dice el corazón? Quietico ahí, ¿cierto? No palpite más de lo normal, que usted ya tiene su esposa. Y le nace un mal deseo a ese hermano, ¿sí o no? No, eso fue lo que dijo el Señor del que mira para codiciar. El que miró una vez, y entonces si el corazón no es un buen filtro, le produjo un mal deseo. ¿Y qué hizo otra vez? Volvió a mirar. Entonces, ¿de qué depende nuestro accionar? De cómo esté nuestro corazón. Entonces viene ese filtro que es el corazón renovado ya por el Señor, y Él es el que dice si deja producir ese deseo o si no deja producir ese deseo. Entonces la pregunta sería, hermano, entonces ¿por qué a veces el creyente tiene malos deseos? Porque puede pasar o no. Puede ser que de pronto a alguien se le pase por ese filtro, ¿cierto? Se produjo un mal deseo. ¿Por qué razón? Entonces puede ser que al filtro del corazón se le pasó algún mal deseo. Pero ¿cuál es el orden que sigue allí? Antes de pecar. ¿Pasa a dónde del corazón? ¿Para dónde pasa? Pasa a la mente, a la razón, al conocimiento. Y puede ser que el corazón se le fue por ahí ese mal deseo. Pero ¿qué hizo la mente del buen creyente? Inmediatamente frenó esas manos, frenó esos pies, frenó esos ojos. Y le dice, no, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Acuérdate que vale la pena ser fiel al Señor, hermano, y viene esa razón, esa mente renovada, sana que Dios nos ha dado, esa mente nueva, y entonces reprende ese deseo del corazón. ¿A quién le ha tocado reprender algún deseo del corazón? Cierto que nos ha pasado, el poder en Jesucristo echó fuera este pensamiento, este deseo de mi corazón, y lo reprende, y la mente no lo deja pasar a la voluntad. Pero cuando la mente está dañada, entonces ese deseo se le pasó a la voluntad, y es cuando el cristiano pecó contra el Señor.
Amén. Pero cuando la mente y el corazón son un filtro bien especial, bien maravilloso en nuestra vida, aunque se le filtre un mal deseo al corazón, hermanos, la mente lo detiene inmediatamente. Estamos aquí rodeados de jóvenes y a veces los jóvenes son movidos por muchas emociones, muchas cosas en su inexperiencia y todo pareciera que les llama la atención, y puede ser que su corazón hasta se incline a alguna de esas pasiones o alguna situación. Pero si ese joven tiene un conocimiento claro de la palabra de Dios, hermano, ese raciocinio, esa mente cristiana es la que lo hace abstener de pecar contra Dios. Yo recuerdo el caso de José. José estuvo allí, hermano, fue, digámoslo así, acosado por la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar es probable que haya sido una hermosa mujer, porque en ese tiempo Potifar era un hombre de fama, de renombre, de dinero, de la alta alcurnia. Y de seguro que los reyes y los gobernantes en ese tiempo escogían las mujeres más hermosas. Así que la mujer de Potifar no era cualquier desengañadita por ahí, ¿cierto? Y puso los ojos en José. Y la Biblia no registra todo explícitamente, registra lo más principal. Pero antes de que esa mujer le lance la propuesta a José, ¿ustedes qué creen? ¿Fue que de una, a primera vista, le dijo duerme conmigo, o ella venía acosándole, insinuándosele, mirándolo de lejito, ¿cierto? Con miraditas? De pronto a la hora de servir la comida le echaba una papita más a José allí. Alguna forma idearía ella, ¿cierto?, para empezar a querer ganar terreno con él. Y puede ser, hermano, que claro, José en algún momento dado de pronto se sintió halagado, porque todo nos produce emociones, ¿sí o no? Que la patrona lo trate bien, le sirva mejor plato, ¿qué sentiría José, no? Y que la patrona lo mire bonito, mejor que a todos los demás siervos y todo. Y yo no sé, la Biblia no dice, y tampoco vamos a juzgar a José, pero quién quita que de pronto le haya filtrado un mal deseo a José en algún momento dado, ¿no? ¿Sí o no? Porque el corazón es corazón. Pero cuando de pronto, suponiendo que le nació un mal deseo a José, ese corazón le mandó el mal deseo a la mente de José. Y antes de José cometer pecado, ¿qué dijo la mente de José? Guárdeme, Jehová, de yo ir a hacer esto y pecar contra Dios y pecar contra mi amo, mi Señor. Y entonces la mente reprendió ese corazón. Si estaba deseando lo malo, la mente reprendió esas emociones, y la voluntad de él, el accionar de él, fue salir corriendo y huyendo del pecado. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Entonces, hermano, José tenía una mente sana. Por eso tuvo la capacidad de no pecar contra Dios. Dice la Biblia, hablando de Daniel, que ni un vicio ni pecado fue hallado en él. ¿Ustedes no creen que allá en ese palacio en Babilonia, al mirar esos platos deliciosos que eran ofrecidos a los ídolos, pero hermano, unos manjares, unos platos a la carta allí, ¿será que eso le emocionó a Daniel en algún momento dado o no? Recuerden que las emociones son los sentimientos. Cuando usted ve a otro chupando limón, ¿qué le pasa? Le hace agüita a la boca, ¿no? Y cuando Daniel, miraba esos lindos platos, hermano, con lo más exquisito que existía y que él jamás había visto, ¿usted no cree que se le hacía agüita a la boca también? Y hasta de pronto el corazón diría, un platico de esos de animal me caería, ¿no? Pero cuando iba antes de cometer el error, venía el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios. Y la razón y la mente cristiana que él tenía, permítame decirlo así, le detenía su actuar. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Y no probó ni un bocado de eso sacrificado a los ídolos. ¿Qué se necesita hoy, mis amados hermanos? Necesitamos personas, cristianos, cristianas, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos y jóvenes, que tengamos una mente sana y un corazón sano, que permitamos que Dios sea el Señor de nuestro corazón y de nuestra mente, para que de esa manera, hermanos, nuestros pies no corran al pecado, para que nuestros ojos no se desvíen al pecado, para que nuestros deseos no nos lleven a hacer lo malo. Necesitamos corazones renovados por Cristo, y que el Señor realmente se convierta en el Señor de mi vida.
Eso es el señorío de Cristo. Necesitamos entonces, hermanos, tener unos filtros, llamado corazón y llamado mente, unos filtros muy bien adecuados, y eso solamente lo hace el Señor. Démosle una alabanza al Señor. Otra alabanza, hermanos, para nuestro Dios. Así que entonces concluimos diciendo que cuando alguien, mis amados hermanos, peca contra Dios y se deja llevar de lo malo, es porque falta que ese joven o ese hermano le permita que Dios se convierta en el Señor de su corazón. Amén. Para que ese corazón sea un filtro, porque vivimos en un mundo que todos los días nos ofrece pecado así, por doquiera, nos lo pone allí a los ojos, nos lo pone en las manos. El mundo promociona el pecado por todos los medios. Nuestros jóvenes están inmersos en una sociedad llena de pecado. Salen a la calle y hay oferta de pecado, van al colegio y ya todo hay oferta de pecado, y el pecado no está lejos, el pecado está allí, vea, como dicen, de la ceja al ojo. ¿Qué se necesita para no pecar? Que estos jóvenes de hoy en día, esta nueva generación, hermanos, le pongamos el corazón en las manos de Dios, para que Él se convierta en el que gobierne ese corazón. Le entreguemos esta mente a Cristo el Señor, para que Él se convierta en el que gobierne todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones. Él se convierta en el que filtre, hermano, nuestros malos deseos. Por algo el Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces uno mira en la iglesia a los jóvenes que son consagraditos, sí los conocen, ¿cierto? Juiciositos en la iglesia, buenos muchachos, esos creyentes fieles al Señor. Y a veces alguien dirá: ¿y cómo hará ese para vivir así? ¿Cómo será posible que se guarde para Dios? Y hay gente que no cree que uno puede ser fiel al Señor. Que eso es pura apariencia, eso es cuento, porque cada quien juzga por su condición. Pero resulta, mis hermanos, que ese hermano o esa hermana que pueden guardarse para Dios es porque han permitido que Cristo sea el Señor de su corazón. Así que yo les invito a que estemos en pie esta mañana. Conocemos el proceso de nuestras acciones. Nuestras acciones, los pecados que cometa alguna persona, un cristiano, eso no es porque, no siempre es porque, como dice el dicho, porque el diablo es puerco, no. Porque el diablo no obliga a nadie. A veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo, ¿no? Este diablo cochino me hizo pecar, este diablo sucio se me puso adelante, no. Hermano, el hombre peca porque tiene problemas en su corazón. El Señor le dijo a uno de los hombres antiguos: el pecado está a las puertas, ¿cierto? Mas tú, ¿qué? Tendrás dominio sobre él. Si tú permites que Dios te ayude, tú podrás vencer al pecado, vencer la tentación. Entonces ese joven que es fiel a Dios, ese hombre, esa mujer que es fiel a Dios, no es por sus propias fuerzas, no es porque sea más valiente que los demás, es porque le ha permitido que Dios se convierta en el Señor de su corazón. Esa mente que vive maquinando malos pensamientos, esa mente que vive dándole malas órdenes a tus ojos, que vive diciéndole a tus ojos: mira lo que no debes ver. Esa mente que le ordena a tus manos a que toque lo que no debe tocar. Esa mente que le ordena a tus pies que vaya donde no debe ir. Esa mente debe ser renovada por el Señor. Esa mente hay que ponerla al dominio de Cristo, que quede bajo el cuidado de Dios. Entonces esa mente te dará órdenes buenas. Será una mente que te dice: debes ir a la iglesia, ve al culto, ve a orar, ve a ayunar, sé fiel a Dios, sirve a Dios, no peques, no lo hagas, no traiciones a Dios, no seas desleal. ¿Cuántos quisieran en esta mañana tener esa mente que solamente nos ordene cosas buenas? ¿Cuántos jóvenes y ancianos y hermanos en general quisiéramos tener un corazón que solamente desee cosas buenas? Que no sea un corazón que iba deseando lo del prójimo, que no sea un corazón que iba deseando hacer lo malo, que iba deseando hacer lo indebido. Hermano, qué cosa tan terrible. No hay cosa más fea y difícil, digo yo, que un cristiano que esté en la iglesia y él viva deseando pecar, y él viva deseando hacer lo malo, y él viva pensando y maquinando malas intenciones contra los mandamientos de Dios. No, hermano, el evangelio se vive, el evangelio se disfruta, el evangelio se vive feliz, pero cuando nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios. Démosle ese aplauso fuerte al Señor.
poner ese corazón bajo el señorío de Cristo. ¿Quién quisiera hoy venir y decirle: Señor, este corazón mío necesita freno, este corazón mío necesita ser cambiado, este corazón mío está como raro, se emociona fácilmente y produce malos deseos? Pero quiero decirles en esta mañana que aquí está el Dios creador de los cielos y la tierra, el que dijo: yo tengo la capacidad de cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y Él es el que dijo: y les daré un limpio corazón y un nuevo corazón. Tal vez tú tienes problemas con tu mente, con tu razonar, con tus intenciones, y esa mente te vive maquinando lo malo y dando malas órdenes. Es porque tú en esta mañana necesitas que Dios te dé una nueva mente, que Dios te dé un nuevo corazón, que Dios te dé unas nuevas intenciones, una nueva mente. ¿Quién quisiera venir al altar? Sigan viniendo los hermanos que deseen. Que el Señor se convierta en Señor de nuestro corazón. Hermano, yo sí quiero hoy decirle al Señor, yo quiero decirle a Dios que quiero que Él sea el Señor de mi corazón, que quiero que Él sea el Señor de mi mente, de mis pensamientos. Ser el Señor significa que Él sea el que tenga el dominio, que Él sea el que diga: eso pasa y